Hay un puñado de documentales de crímenes reales que no solo nos cuentan lo que pasó, sino que nos dejan cuestionando todo lo que vino después. Mientras las cámaras están grabando, a los espectadores les quedan dudas éticas ante el tratamiento sensacionalista de las tragedias. Número 10. La historia de Elisa Lam es una que nunca se borrará de nuestra memoria colectiva, especialmente porque la tragedia sigue apareciendo en los medios. El evento que involucró a la turista canadiense de 21 años ha sido difundido en blogs, incluido en innumerables listas de los 10 mejores y cubierto extensamente en documentales y series. Series documentales como Escena del crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. En 2021, la primera y única temporada de la serie documental fue realizada por Joe Berlinger y luego estrenada. Narraba la desafortunada muerte de Elisa Lam, quien trágicamente perdió la vida en el Hotel Cecil en un evento que desde entonces ha sido considerado un accidente. El documental perfila el escenario del caso, el propio Hotel Cecil, que alberga una oscura historia de numerosos crímenes, criminales y actividades nefastas. Después de cubrir la desaparición y muerte de Elisa Lam, la serie se adentra en la tóxica y cruel cultura de Internet, donde los autoproclamados detectives desarrollaron teorías salvajes y sin fundamento que llevaron a la incriminación y el acoso de personas inocentes, obstaculizando finalmente los verdaderos esfuerzos de investigación. Pero al abordar este elemento del caso, el documental terminó siendo mal visto por los espectadores y críticos. El consenso de los críticos, cito, una historia triste mal contada. Un documental que, cito, entierra el corazón de su caso trágico bajo teorías de conspiración desagradables y recreaciones de mal gusto. Los espectadores enfurecidos describieron cómo Escena del crimen destacó la cultura de los detectives en línea y basó varios episodios en información tonta. Si bien simplemente cubrir el tema es válido, lo que dejó insatisfechos a muchos con la serie fue que los documentalistas realmente consideraron estas teorías. No solo el documental convirtió un evento trágico en una burla alimentada por teorías de conspiración, sino que tampoco proporcionó las respuestas que pretendía, aunque seguía promocionando el misterio como resuelto. Número 9. The Inventor es un documental estadounidense de 2019 producido por Alex Gibney. Se centra en la historia de Elizabeth Holmes y su empresa Theranos. Theranos fue fundada en 2003 y revolucionó la industria médica con su tecnología automatizada que podía realizar más de 200 pruebas con solo unas gotas de fluido vital. Años después, se descubrió que toda la empresa estaba básicamente construida sobre una mentira. Las máquinas que hicieron de Holmes una figura revolucionaria no funcionaban o no existían. El engaño fue expuesto en 2015 con la serie de investigaciones en el Wall Street Journal. Posteriormente, se llevaron a cabo investigaciones regulatorias y finalmente, las operaciones de laboratorio de Theranos fueron cerradas y Holmes enfrentó un intenso escrutinio mediático. El inventor continuaría documentando el ascenso y la caída de la empresa con imágenes nunca antes vistas de Holmes mientras hacía grandiosas proclamaciones sobre su compañía y el valor que ofrecía. Aunque el documental cumplió su objetivo de cubrir el ascenso y la caída de Theranos y Elizabeth Holmes, fue criticado por no responsabilizar a la fundadora. El consenso de los críticos de Rotten Tomatoes lo resumió perfectamente, diciendo, cito, el inventor se niega a condenar abiertamente las acciones de la fundadora de Theranos, Elizabeth Holmes, pero en su lugar ofrece una visión general y completa del escándalo. La narrativa en esencia estaba vacía. Los espectadores y críticos expresaron su frustración por cómo el documental no logró ofrecer una visión real de la mente de Holmes, aunque ella prácticamente está presente a lo largo de todo el documental. Muchos esperaban una respuesta concluyente sobre por qué lo hizo, pero esa respuesta nunca llegó. Los críticos sintieron que la película era más una crítica a la startup y menos una exposición del mayor escándalo médico de la historia, orquestado por una sola mente maestra. Número 8. En 2019, el productor Dan Reed lanzó un documental para televisión llamado Leaving Neverland, que se centra en dos hombres, Wade Robson y James Safechuck, quienes alegaron ser víctimas del cantante estadounidense Michael Jackson. Reed describe su película como una psicología del abuso de menores y dice que cuenta la historia a través de familias comunes que fueron engañadas por un depredador que se hacía pasar por alguien en quien confiaban. La película se basa en descripciones gráficas de los abusos que James supuestamente experimentó entre 1988 y 1992, y Wade sugiere que ocurrieron entre 1990 y 1996.
Dicen que el abuso ocurrió en varios lugares, incluyendo el rancho Neverland, la casa de Michael Jackson. Dicen que Jackson llamaba a esos actos románticos, pero no fue hasta la adultez que se dieron cuenta de que ese comportamiento era inapropiado. El documental lleva a los espectadores a los eventos que supuestamente ocurrieron, el impacto que tuvieron y las consecuencias del trauma al que fueron sometidas las víctimas. El lavado de cerebro, las sesiones de terapia y la desconfianza son solo algunos de los temas que dominaron el documental Leaving Neverland. Sin embargo, también predomina en la película una perspectiva unilateral. Leaving Neverland ha enfrentado cierto escrutinio debido a esta narrativa fuertemente unilateral que excluyó cualquier aporte de los representantes, la familia o los amigos de Jackson. Además, uno de estos hombres, Wade Robson, había testificado anteriormente bajo juramento en defensa de Jackson, insistiendo en que no había ocurrido nada ilegal. Tanto en 1993 como durante el juicio de 2005, Wade le dijo a la policía y testificó bajo juramento, expresando que Jackson nunca se comportó de manera inapropiada. En 2013, solo 4 años después del fallecimiento del cantante, esta postura se revirtió y Wade presentó una demanda contra la herencia de Jackson, detallando acusaciones de abuso que se extendieron por más de 7 años. Luego apareció en el documental defendiendo su testimonio posterior de que fue víctima del abuso de Jackson. Los documentalistas no cuestionaron este cambio de defender al acusado a presentar una demanda en su contra. Leaving Neverland también carece de cualquier tipo de contrainterrogatorio. Michael Jackson está siendo juzgado en esta película, pero no hay nadie presente para cuestionar a las víctimas y así poner a prueba su credibilidad. El documental continúa con su narrativa unilateral y carente de credibilidad al no presentar ninguna evidencia que finalmente llevó a la absolución de Jackson. La película analiza y enjuicia injustamente a un hombre que no está presente para defenderse ni para dar su versión de los hechos. Esta injusticia provocó una intensa reacción, con los seguidores y fanáticos de Michael Jackson movilizándose para defender agresivamente su legado. Número 7. El Jinx es una serie documental estadounidense de crímenes reales sobre el asesino convicto Roberto Durst. La primera temporada de la serie se estrenó en 2015 con 6 episodios que abarcaron la vida de Durst, específicamente la desaparición no resuelta de su esposa, el asesinato de la escritora Susan Berman y el desmembramiento de su vecino, Morris Black. El sujeto es sospechoso de estar involucrado en los 2 primeros homicidios y confesó el tercero mientras afirmaba ser inocente. En esta temporada, los espectadores tienen una visión de una amplia gama de pruebas, incluyendo una comparación lado a lado de cartas escritas a mano, una hecha por Durst y otra que supuestamente fue escrita por el asesino. Ambas cartas están escritas casi de manera idéntica una a la otra. Al final de esta temporada, los espectadores se llevaron una gran sorpresa cuando Durst sale de la sala de entrevistas sin saber que su micrófono sigue conectado, permitiendo que los espectadores presencien una tranquila y comprometedora confesión, lo que resulta en toda una revelación. En la segunda temporada de El Jinx, la serie se centra en el arresto y el posterior juicio de Robert Durst por el homicidio de Berman. Aquí conocemos a un personaje clave en el caso, un testigo llamado Chinga Chinga Chavan. Cuando Durst apareció en el documental, no había sido sospechoso, arrestado ni siquiera condenado por ninguno de los crímenes mencionados. Hasta donde todos sabían, él era un hombre inocente y libre. Sin embargo, durante el transcurso de la serie documental de HBO, cada vez surgían más pruebas que sugerían que Durst no era tan inocente como todos pensaban antes, y los documentalistas y periodistas lo sabían. Sería esta característica la que llevó a un intenso escrutinio de The Jinx, o más específicamente de sus creadores, Andrew Jarecki, Zach Stuart Ponti y Mark Smerling, ya que recibieron algunas críticas éticas por parte de los espectadores y enfrentaron un gran escrutinio de las autoridades por retrasar la entrega de pruebas cruciales. Las pruebas incluían esa infame confesión captada por un micrófono abierto en el baño y las muestras de escritura que confirmarían que Durst era, de hecho, responsable de los crímenes. Se descubrió que los cineastas habían encontrado este audio en junio de 2014, 2 años después de que la entrevista se hubiera realizado originalmente. Retuvieron esta información crucial y la carta del cadáver con la misma letra mientras continuaban editando el resto de la película y la serie. Y no fue sino hasta principios de 2015 que finalmente entregaron esa información a las autoridades, justo antes de que se emitiera el episodio final, agregando dramatismo al estreno programado del reportaje. Número 6. La serie documental de televisión Making a Murderer, escrita y dirigida por Laura Ricciardi y Moira Demos, narró la vida de Stephen Avery, un hombre que fue condenado injustamente por un crimen y cumplió 18 años por ello.
Avery, un hombre del condado de Manitowoc, Wisconsin, fue acusado de agredir e intentar asesinar a Penny Bernstein. La primera temporada de la serie documental de crímenes reales gira en torno al periodo entre 1985 y 2007, el arresto, condena, exoneración y liberación de Avery. También detalla la demanda civil que él presentaría contra el condado de Manitowoc. 2 años después, la serie revela que Avery es arrestado de nuevo, esta vez por el homicidio de Teresa Halbach en 2005. Los últimos episodios de la primera temporada muestran una segunda serie de eventos, incluyendo el arresto, enjuiciamiento y condena tanto de Avery como de su sobrino, Brendan Dassey. La segunda temporada de Making a Murderer explora las consecuencias de las condenas de los familiares y se enfoca en ambas familias. También profundiza en la investigación y los descubrimientos realizados por la nueva abogada de Avery, quien apoya su inocencia y argumenta que fue obligado a confesar por los fiscales, una violación de sus derechos constitucionales. Pero al igual que Leaving Neverland, los espectadores, críticos y expertos legales argumentaron que la premisa de la serie era sumamente parcial. Dijeron que Making a Murderer estaba sesgado a favor de Avery y que se desarrollaba más como una pieza de defensa unilateral y menos como un periodismo objetivo, ignorando completamente el propósito de los documentales, que es informar al público de toda la historia. Sin embargo, la serie omite sistemáticamente pruebas clave y manipula líneas de tiempo críticas que finalmente sugieren mala conducta policial. Las pruebas clave incluyen pruebas incriminatorias, forenses y circunstanciales que fueron presentadas por la Fiscalía durante el juicio, pruebas balísticas, ADN encontrado en el vehículo de Teresa Halbach, pertenencias quemadas, llamadas telefónicas disfrazadas, un alias y solicitudes específicas hechas por la defensa que fueron apenas mencionadas en el documental, minimizadas, distorsionadas para apoyar la narrativa de defensa o completamente omitidas de la serie. Al omitir intencionalmente las pruebas científicas más sólidas de la Fiscalía, los documentalistas llevaron a los espectadores a creer que las fuerzas del orden involucradas en el caso habían incriminado maliciosamente a Avery. La indignación pública que siguió llevó a peticiones en línea y amenazas reales contra los investigadores que participaron en el caso. La representación distorsionada que presentó la serie incluso llevó a una demanda por difamación contra Netflix y los cineastas, específicamente llevada a cabo por Andrés Colbore, un ex sargento del condado de Manitowoc, quien fue una de las víctimas, quien vio su vida completamente trastornada por el programa y ahora siente que está en una zona de combate debido a la indignación pública. Número 5. A principios de este año, Netflix lanzó un exitoso documental de crímenes reales, The Crash, una pieza informativa que explora los angustiosos eventos ocurridos en julio de 2022, cuando la adolescente Mackenzie Shirilla estrelló intencionalmente su vehículo contra un muro de ladrillos en Ohio. El accidente resultó en la muerte del novio de Shirilla, Dominic Russo, así como de su amigo, Davian Flanagan. Los hechos finalmente llevaron a Shirilla a ser condenada por homicidio y fue sentenciada a 2 cadenas perpetuas con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. La defensa argumentó que ella sufrió un episodio médico provocado por POTS, lo que causó un desmayo, pero el juez a cargo rechazó la defensa médica. Las pruebas en video y el historial de disputas en la relación sugerían intencionalidad y malicia. El accidente reconstruye esa noche fatal cuando Shirilla, Russo y Flanagan regresaban a casa después de una reunión por la graduación de la preparatoria. La película se enfoca y examina varias perspectivas cambiantes, profundizando en las personalidades en línea, entrevistas con la familia e incluso la primera entrevista en prisión con Shirilla. Aunque el documental logró explorar perspectivas alternas y profundizar en la mente de la persona detrás del crimen, también es culpable de omitir algunas pruebas condenatorias, lo que llevó a un intenso escrutinio y reacción pública, e incluso a la creación de listas de los 10 principales sobre las pruebas que se dejaron fuera de la película. El accidente presenta a los espectadores los hallazgos y explicaciones presentados por el fiscal, Tim Troop, quien contrató a un experto en automóviles para examinar el accidente. Sin embargo, aunque considera la teoría, el documental no explora la idea de que el evento no fue un accidente. De hecho, ofrece una narrativa completamente diferente en lugar de la conclusión que se basaba en pruebas. La teoría era que el vehículo que Shirilla conducía había sido manipulado. El documental plantea que alguien le cortó los frenos, una afirmación que no tenía pruebas que la respaldaran. Aunque el documental habla extensamente sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad tomadas la noche del evento fatal, no menciona el hecho de que no era la primera vez que Shirilla usaba esa ruta.
Supuestamente, días antes de la tragedia, ella había conducido por ese camino, que nunca toma, lo que llevó a la fiscalía a creer que fue una especie de ensayo y por lo tanto sugirió premeditación. Pero The Crash, según notaron los espectadores, tampoco logró presentar testimonios reales de otras personas del entorno de la acusada, más allá de su familia inmediata y su grupo central de amigos. Los investigadores descubrirían que Shirila idolatraba a Regina George, el personaje ficticio de Chicas Pesadas, quien tenía una personalidad abrasiva y cruel. En cambio, el documental parece exaltar y humanizar a la conductora, mientras al mismo tiempo trata mal a la familia de las víctimas. Los espectadores quedaron indignados por los comentarios hechos por los padres de Shirilla, quienes mostraron una falta de empatía en la película. Fueron vistos como personas que permitían el comportamiento de su hija, pero varios de los entrevistados para el documental luego hablaron y afirmaron que se había dicho mucho más de lo que mostró el producto final. Desde entonces, familiares y amigos han intentado llenar los grandes vacíos que dejó The Crash, incluyendo aclarar la responsabilidad. Las familias de las víctimas también han expresado su frustración porque la película permitió que la agresora obtuviera otra plataforma y reavivara el drama en redes sociales, con muchos protegiendo o teniendo en alta estima a Shirilla. Una de las familias terminó compartiendo una petición para protestar contra los delincuentes que convierten sus crímenes en beneficio personal. Número 4. Fue la escritora y documentalista Jenny Popwell quien nos trajo el documental estadounidense de crímenes reales, American Murder, La familia de al lado, que se centra en los homicidios de la familia Watts en 2018 ocurridos en Frederick, Colorado. La película utiliza publicaciones en redes sociales, registros de las autoridades, grabaciones caseras y mensajes de texto para recrear los hechos. El documental se desarrolla más como un misterio de metraje encontrado centrado en el asesino, Chris Watts, quien le quitó la vida a los miembros de su familia, lo cual no se revela sino hasta la mitad de la película. También nos encontramos con citas de familiares y amigos, y somos testigos de mensajes de texto incriminatorios. El documental no solo cubre el alcance del crimen, sino que también nos involucra en varias teorías en un esfuerzo por explicar por qué Watts cometió estos homicidios. En menos de un mes desde su estreno, American Murder, La familia de al lado, fue vista en hasta 52 millones de hogares, convirtiéndose en la película más vista en Netflix en ese momento. En 52 millones de hogares durante el primer mes tras su estreno, los espectadores serían testigos de una invasión a la privacidad y explotación en nombre del entretenimiento. La película ha enfrentado fuertes críticas debido a su naturaleza voyerista y a sus elementos indiscriminados y sumamente íntimos. La audiencia se sintió incómoda después de presenciar una invasión a la privacidad cuando el documental detalló mensajes de texto privados entre el infractor y su esposa. Los mensajes incluían elementos privados del matrimonio e intercambios íntimos entre la pareja, de los cuales uno se convertiría en víctima de familicidio. Los críticos se quedaron analizando y cuestionando la ética detrás de exponer detalles tan vulnerables que además parecían innecesarios para el tema tratado. El documental le dio un significado diferente al término general de exposición. La película también enfrentaría una fuerte reacción negativa por hacer uso de la vida en línea de una de las víctimas, Shannon Watts. Al utilizar extensamente su huella en redes sociales, el documental abrió inadvertidamente la puerta para que los usuarios de redes sociales encontraran y examinaran la vida de la víctima, incluyendo su matrimonio, su crianza y su estilo de vida, lo que llevó a una situación humillante de culpabilización de la víctima. Los críticos creen que se cruzaron límites éticos para convertir un evento perturbador en ganancias. Además, el documental, que se supone debe analizar la naturaleza detrás de los homicidios que ocurrieron y exponer por qué sucedieron y qué llevó a tal brutalidad, no logró responder ninguna de esas preguntas. No ofreció ningún análisis psicológico sobre la mente de Chris Watts, ni exploró las señales de advertencia de la violencia doméstica, sino que se centró en sensacionalizar una tragedia. Número 3. Lo que hizo Jennifer es un documental canadiense de crímenes reales que se estrenó en Netflix en 2024, otro documental escrito y dirigido por Jenny Popwell. Profundiza en el caso de una mujer canadiense llamada Jennifer Pan, quien orquestó un inquietante complot de homicidio por encargo contra sus padres en Markham, Ontario, en 2010. Ese año, Pan llamó al 911 para reportar que 3 hombres armados habían entrado a su casa y habían herido de muerte a su madre, Beach Ha Pan, y dejado a su padre, Kwe Han Pan, en coma. Durante las investigaciones, los detectives comenzaron a dudar de la versión de Pan sobre lo que había sucedido. Los registros telefónicos y las conversaciones revelarían una conexión entre Pan y los agresores contratados.
4 años después del crimen, la mujer fue declarada culpable de homicidio en primer grado y de intento de homicidio contra su padre. Posteriormente, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Lo que hizo Jennifer cubre los eventos, la investigación y las consecuencias con detalles escalofriantes, y sin duda habría sido un gran éxito para los aficionados al true crime si no fuera por la controversia de la IA que dejó a muchos insatisfechos. Durante el transcurso de la película, varios espectadores notaron anomalías peculiares. Rostros distorsionados, rasgos especiales, dientes deformados y dedos faltantes o mutilados hicieron que la audiencia y los críticos creyeran que los creadores hicieron uso de inteligencia artificial. Los ejemplos más notables ocurren en el minuto 28, cuando se muestran varias fotos del infractor en su sesión. Las imágenes parecen mostrar a una mujer feliz con la descripción. Jennifer era alegre, feliz, segura de sí misma y muy genuina, dicha mientras se reproduce una presentación de diapositivas con un piano melancólico de fondo. Sin embargo, en una de las imágenes se puede ver a Pan haciendo señales de paz, pero los dedos de ambas manos están distorsionados y no tienen sentido. En la imagen, se pueden ver fotógrafos al fondo que aparentemente muestran imágenes fijas sin sentido. En otra imagen, uno de sus dientes frontales se extiende demasiado hacia abajo, fusionándose con el diente de abajo. En la misma imagen, una de sus orejas está deformada. Estas son dificultades comunes que enfrenta la inteligencia artificial al intentar representar a un humano, lo que permite a los espectadores identificar correctamente cuándo están viendo algo real y cuándo están viendo algo falso. Cuando la inteligencia artificial es una tecnología abierta y gratuita para cualquiera, hay todo un ejército en su contra, especialmente cuando se trata de la manipulación de personas reales y eventos reales. Los críticos señalaron que el material generado por inteligencia artificial se ha vuelto común en el entretenimiento, como en los carteles de películas, pero recurrir a este tipo de tecnología para generar imágenes de una persona real seguramente va a levantar algunas cejas. Hacer uso de estos elementos en lo que se supone que es un documental de crímenes reales abre la puerta a fabricar la realidad misma para manipular una historia que realmente ocurrió. Es manipular, reinventar un evento perturbador únicamente con fines de entretenimiento. El posible uso de inteligencia artificial en lo que hizo Jennifer ha puesto en duda la autenticidad. Los periodistas condenan el uso de esa tecnología para alterar pruebas visuales en lo que debería ser un documental de no ficción. Modificar registros históricos y crear imágenes falsas de una persona real se considera manipulación de la verdad. Sin embargo, el productor ejecutivo de la película negó haber usado inteligencia artificial en el documental y afirma que lo que los espectadores ven es solo el resultado de la edición. Él insiste en que las anomalías son efectos secundarios normales e involuntarios de la mejora y el afilado digital. Pero los críticos no lo creyeron y calificaron el uso de esa manipulación como escandaloso. Número 2. Skye Brockman dirigió el documental estadounidense de crímenes reales, Dead Asleep, que sigue el extraño caso de Randy Herman Jr. Herman fue condenado por homicidio tras supuestamente acabar con la vida de su amiga de la infancia y compañera de cuarto, Brooke Preston. La documental de 2021 profundiza no solo en los eventos que ocurrieron, sino también en la defensa de Herman, en la que afirma que es inocente porque estaba sonámbulo cuando cometió el acto criminal en 2017. La película examina la viabilidad de la muy rara defensa de sonambulismo. Se basa en entrevistas con equipos legales, la familia de la víctima, expertos en sueño y el propio acusado, quien estaba encarcelado en el momento en que se realizaba el documental. Los abogados de Herman argumentaron que su cliente sufría de parasomnia, una categoría amplia que se refiere a una variedad de trastornos del sueño que resultan en comportamientos y movimientos no deseados. Los abogados argumentaron que el acusado no tiene ningún recuerdo de los hechos que ocurrieron. La película se enfoca mucho en la defensa de sonambulismo, haciendo que parezca sensacionalista en lugar de una pieza genuinamente informativa. Pero no fue solo la naturaleza de priorizar las ganancias sobre la ética lo que llevó a la indignación pública, una fuerte reacción negativa y duras críticas en Rotten Tomatoes. Fue el desprecio inmoral por el consentimiento de la familia de Brooke Preston para seguir adelante con el documental. Los Preston se negaron a participar en el documental después de descubrir que estaba dirigido a favorecer al asesino, mostrándolo de manera comprensiva en lugar de responsabilizarlo por sus acciones. La familia de la víctima insistió en que el documental no se transmitiera y se sintieron profundamente molestos al enterarse de que los productores siguieron adelante de todos modos. El documental llegó a incluir grabaciones sumamente angustiosas, incluyendo la llamada telefónica realizada a los servicios de emergencia. Y cuando los detectives notificaron a los padres sobre la tragedia, los críticos calificaron la falta de empatía, cito, como un ejemplo de true crime poco ético, y los espectadores declararon públicamente que Dead Asleep era repugnante.
Desde entonces, la familia de la víctima ha lanzado una petición enfocada en obligar a Hulu a retirar el documental de su plataforma, insistiendo en que fue publicado sin su permiso. Otros familiares también han lanzado una campaña en redes sociales para crear conciencia de que la película se hizo sin su consentimiento. De hecho, se realizó incluso después de que la familia insistiera en que no debía hacerse. El público consideró que Muerta Dormida no es una pieza informativa sobre un caso criminal, sino la explotación de una víctima cuyo homicidio ha sido usado como carnada para obtener clics. Número 1. El estafador de Tinder es un documental británico de crímenes reales realizado por Felicity Morris. Se transmitió en Netflix en 2022 dando vida a la historia de Simone Leviev, quien utilizó la conocida aplicación de citas Tinder para conectar con personas desprevenidas y manipularlas emocionalmente para que apoyaran su lujoso estilo de vida. Usó el pretexto de necesitar dinero para escapar de sus enemigos con el fin de obtener apoyo financiero de sus víctimas. La película se centra en el adinerado magnate de los diamantes, que viajaba en jet privado, que se infiltró en la vida de mujeres en línea y las estafó por millones. Revela cómo los periodistas de investigación noruegos aprovecharon su trabajo detectivesco para descubrir la verdadera identidad de Leviev, confirmando que su verdadero nombre era en realidad Shimon Hayat, a través de su novia, Eileen Coleman. Luego publicaron su oscuro y fraudulento historial y lo desenmascararon y mostraron quién era en realidad. A pesar de que El estafador de Tinder recibió una calificación excepcionalmente buena, 97% en Rotten Tomatoes y críticas muy positivas de críticos profesionales, el documental aún enfrentó algunas opiniones no tan positivas. Aunque eran las víctimas estafadas de una estafa internacional, las mujeres que aparecieron en el documental enfrentaron un acoso serio en Internet después de que la película las representara de manera incorrecta. Esencialmente, creó un espacio para narrativas que culpaban a las víctimas y para la misoginia. Críticos y comentaristas en redes sociales insistieron en que las mujeres que habían sido engañadas por los estafadores eran cazafortunas que, según ellos, recibieron lo que merecían por dejarse engañar por un hombre rico. Se cuestionó a las víctimas sobre por qué eran tan ingenuas, lo que al final desvió la atención del propósito del documental, que era resaltar el método de manipulación psicológica altamente sofisticado que utilizó el estafador para conseguir lo que quería. En lugar de permitir que el reportaje de denuncia cumpliera su propósito, la cultura de culpar a las víctimas cambió la narrativa, revelando una división sexista donde se pinta a las mujeres como carentes de inteligencia. El documental, sin querer, promueve esta narrativa, presentando a Simone Leviev como nada más que un estafador innovador que las víctimas debieron haber descubierto. Sin embargo, las mujeres no fueron las únicas que fueron mal representadas en El estafador de Tinder. Junto a Leviev viajaba su guardaespaldas, Peter Kuleski, quien apareció varias veces en la película. Fue presentado como si protegiera las operaciones ilegales de Leviev, cuando en realidad solo estaba haciendo su trabajo para asegurarse de que no le ocurriera ningún daño físico a Leviev. Kuleski amenazó a Netflix con acciones legales y en una carta de cese y desistimiento que les envió, afirma que el estafador de Tinder lo retrató de manera negativa y no obtuvo su permiso para usar los videos o imágenes de él en el documental. Desde entonces, ha declarado que la película dañó su reputación y le hizo perder la posibilidad de trabajar. Kuleski explicó que él también fue estafado por Leviev y que todavía está esperando que el estafador le devuelva su dinero. Kuleski insiste en que el documental sea retirado de la plataforma, que Netflix haga una disculpa pública y que la plataforma le pague $5.6 mil millones como indemnización. Netflix se negó a comentar sobre este dilema en desarrollo cuando fue abordado por periodistas. Muchas gracias a todos por vernos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like al botón de me gusta. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Pero mi nombre es Top 5 Desconocidos y los veré en el próximo video.